libres. Entonces, siguiendo la regla, vamos a darnos cuenta que la geometría es pirámide trigonal y su hibridación es del tipo sp3. Así, por ejemplo, si te dicen el SO2, o tenemos en este caso al SO2, esta geometría molecular, nos damos cuenta aquí, ¿no? Se dan cuenta de que el S va a tener dos electrones libres, entonces también se le pone un E que hace referencia a dos electrones libres. Se le pone un E y la geometría es angular. ¿Cuál es la hibridación? Sp sub 2. Entonces, cuando ustedes hablen ya de hibridación de otros átomos, como el nitrógeno, como el oxígeno, también de repente, ya estamos usando nosotros otros tipos de geometrías, porque estamos hablando de electrones que están apareados, pero están libres, no forman enlace. Entonces, esto puede ser que les venga una que otra pregunta del nitrógeno y del oxígeno, pero necesariamente el que sí tienen que saber es del carbono, chicos, que hemos visto en la tabla anterior del carbono, donde el carbono con hibridación sp va a tener un tipo de geometría. ¿De qué tipo de geometría tiene un carbono con hibridación sp? A ver si se recuerdan. Un carbono, Lineal. a ver, ¿El tipo de qué? un carbono sp, ¿qué tipo de geometría tiene? Diagonal o lineal. A ver, esta es la imagen, recuerden, esta es la imagen. Ah, perdón, me estoy confundiendo. Un tipo de sp sí tiene razón, que es así, ¿no? Son tres enlaces y un enlace así. Este es un sp. Y la geometría molecular es lineal o diagonal. Y de esta imagen que está acá arriba, ¿cuál es la Tetraedro. tetraédrica? Muy bien, listo. Entonces ya está, ustedes ya están, ya dominan esa parte. Entonces pasemos, esto solamente esta tabla les vuelvo a reiterar, es cuando hablemos de otros átomos, como el nitrógeno, de repente como el oxígeno, que van a tener electrones apareados, pero libres. Y el ejemplo claro acá está, mira, me olvidé de este aquí, del agua, ¿no? Cuando ustedes dibujan el H2O, lo van a dibujar así. El oxígeno está acá, el hidrógeno acá, el hidrógeno acá. Acá hay un enlace, y acá hay dos electrones libres, ¿cierto? Perdón, cuatro electrones libres, agrupados de dos en dos. ¿Por qué? Si nosotros contamos, este oxígeno tiene uno, 2, 3, 4 y acá tiene otro electrón, 5 y 6. Y claro, y tiene razón, porque en este caso el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿cierto? Entonces, este tipo de geometría es del tipo angular, y aquí está. Tenemos ahora dos pares libres, ¿no? Acá teníamos solamente un par libre, acá también un par libre, pero acá tenemos dos pares, uno, dos. ¿Cuál es la geometría que le corresponde? Angular. ¿Y cuál es la hibridación? sp3. Eso sí, recuérdense, porque el agua es muy clásico que te venga. ¿Cuál es la geometría del agua? Angular. Entonces, ¿y cuál es la hibridación? sp3. Listo, ya está. Eso es todo. ¿Se entendió todo ello? O si tienen alguna duda me la hacen, no hay problema. ¿Se entendió esa idea? A ver, me confirman por chat o por audio. Entendió. Ok, entonces pasemos a la siguiente parte, donde vamos a hablar ahora un poco de la polaridad. La polaridad. Entonces, cuando nosotros, ustedes siempre habrán escuchado, ¿no? Incluso en química general, cuando les dicen, ya, quiero que me hables sobre un enlace covalente del tipo polar y un enlace covalente no polar. O de lo contrario, decían apolar. O también te decían, esta molécula es polar y esta molécula es no polar. Entonces, ¿cómo yo sabía o cómo ustedes pueden identificar la polaridad de un enlace, perdón, la polaridad de una molécula en general, es sabiendo dos parámetros? Primero, la electronegatividad y segundo, el momento dipolar. ¿Qué son cada uno? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando ustedes hablaban de polaridad, recuerden que la polaridad hace referencia a algo desigual, como a algo que no se encuentra en equilibrio. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que cuando yo combinaba, por ejemplo, el NaCl, el Na con el Cl, ¿cuántos electrones de valencia tiene el cloro? A ver si se recuerda. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? 7. 7. 7. Claro, básico porque ustedes ubican aquí el grupo 1A, acá el grupo 2A, el 3, el 4, el 5, el 6 y justo daba en el 7. Todos estos de aquí se denominan los grupos de los halógenos. No sé si lo sabrán. Son los halógenos y todos ellos tienen 7 electrones de valencia. Entonces, ¿cómo representábamos el Lewis de un halógeno? De la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenía 7 electrones en su último nivel de energía. Y en el caso del sodio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Si está en el, 1.
Si está en el grupo uno le corresponde uno. Entonces, uno aquí. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo juntaba a este sodio y a este cloro, si este tenía 7 y este tenía uno, ¿qué pasaba aquí? Yo necesitaba que ambos tengan octeto, porque ustedes recuerden que el octeto era lo que le daba estabilidad a todos los átomos. ¿Qué átomos cumplían el octeto? Siempre. ¿Qué átomos no necesitaban Gases ni siquiera nobles. formar? Claro, los gases nobles. Me ganaste. Claro, muy bien. Los gases nobles son los que no necesitaban formar ese octeto. Ya tenían los 8 electrones completos. Entonces, todos estos átomos que ustedes están viendo aquí, todos los de colores, los de naranja, amarillo y verde, quieren igualarse a los gases nobles. ¿Y qué van a hacer para igualarse a esos gases nobles? Formar el octeto. Entonces, ¿qué pasa? Este cloro que tiene 7 electrones, en este caso en su último nivel de energía, lo que va a necesitar es 8, ¿sí o no? Necesita 8 para cumplir el octeto. Entonces le va a arrancar este electrón al sodio, que cuando se una con él lo va a arrancar y se lo va a ceder a él. Entonces, ese electrón que antes estaba en el sodio va a estar ahora en el cloro, ¿no? Va a estar ahora en el cloro de la siguiente forma, lo van a ver. A este cloro ahora va a tener uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va a tener un electrón que viene del sodio. Por lo tanto, si viene un electrón que no le corresponde, no le pertenece y viene de otro átomo, se le carga de manera negativa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está ganando electrones. ¿Quiénes ganan electrones? ¿Los aniones o los cationes? Los aniones. Los aniones, y los aniones se representan con una forma negativa. Entonces, el cloro se hacía un anión, ¿por qué? Porque le arrancaba un electrón al sodio, ¿no? Y de esa forma lograba el octeto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Hacemos la configuración electrónica, chicos. Configuración electrónica del cloro. 1s cuadrado, 2s cuadrado, 2p. ¿Cuánto falta ahí? ¿Cuánto es la configuración electrónica del carbono? 7, ¿sí o no? Entonces 4 y acá le lleva 3, ¿sí o no? P3, ¿sí o no? ¿Está bien? A ver, me confirman. Está bien. A ver, dígame si está bien. ¿Todos de acuerdo? ¿No A ver, sería 2? No está bien. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué he fallado? ¿No sería SP2 para el carbono? ¿Cuál, disculpa? No, estamos hablando del cloro, no se olviden, del cloro, del cloro, del cloro. ¿Está bien así? 1s2, 2s2, 2p3. A ver, dígame. A ver, los leo, los Falta escucho. para llegar a 17. Ya, a ver, en este caso. Claro, falta para llegar. Recuerden aquí esto de aquí, miren chicos, esto yo me lo aprendí así. Normalmente no lo saben explicar así, pero yo me lo aprendí así. Este es un S1 y este es un S2. Pasamos acá, pasamos la primera fila, vamos a la segunda fila. Este es S1 y este es S2. Pero este es el nivel uno, recuerden. A ver, déjame un segundo. Este es, a ver un segundo. A ver. Este es el nivel uno y este es el nivel 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces este es el 2, 2S1, 2S2. Y aquí vienen los P. Todos estos son los P. No sé si lo habrán visto a veces esa división. Y acá viene P1, P2, P3, P4 y P5. El flúor y tanto como el cloro, todos acababan en P5. Todas estas filas son P5. Entonces, ¿cuál es la terminación de esta configuración electrónica? P5, ¿sí o no? ¿Cierto? 1s2, perdón, 1s2, 2s2, 2p5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá sí se encuentra el carbono. Entonces, en este caso, vamos a, perdón, a ver, un segundo, me estoy confundiendo aquí, creo. Voy a borrar esto de acá. Ay, claro, me estoy olvidando eso ahí, mira, se me ha ido. Estamos hablando del cloro y claro, el número atómico es 17. Entonces sería 2p, eso me estoy confundiendo con el flúor. 2p, ¿cuánto le pongo al p? ¿Cuánto es lo 6. más? 6, muy bien, 6. Aquí es 6, a ver, dame un segundo, lo voy a cambiar. 2p, 6. ¿Qué más sigue? 3s. 2. ¿Qué más sigue? 3p5. 3p5, muy bien, me estaba confundiendo, 3p5. ¿Y cuál es la terminación? P5, ¿no? Justo lo que les había dicho, todos estos halógenos van a terminar en P5, ¿no? Y así sucesivamente, todos estos, los del grupo 3, van a terminar en P3, P4, perdón, P1, P2, P3, P4, P5, así. Entonces, en este caso,
¿Cuál es el último nivel de energía del cloro? 3, 3, ¿Y cuántos electrones de valencia tiene? 7, 7, Pero aquí está ganando un electrón del sodio, ¿sí o no? Está ganando un electrón del sodio. Entonces, ¿cuántos llega a cumplir? 8. 8. 8. Entonces cumple el octeto. Ya está. Entonces, el cloro cuando le quita ese electrón al sodio, cumple su octeto. Entonces ya está. Pero ¿qué pasa en el caso del sodio? Ustedes dirán, pero el sodio le están quitando. ¿También llegará a cumplir ese octeto? A ver, revisemos en el caso del sodio. Vamos a hacer la configuración electrónica del sodio. A ver si me ayudan con la configuración electrónica del sodio. Vamos a hacer por acá. 1s2. ¿Qué más? 2s2. ¿Qué más? 2p6, 2p6. ¿Listo? ¿Qué más? 3f1. 3s. 3, 1. 1, listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el máximo nivel de energía aquí del sodio? 3, 3. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene? 1, 1, Entonces, ¿cuánto le faltaría para cumplir el octeto? 7, 7. Y es un número bien grande, la verdad. Quitarle 7 electrones a un átomo es muy difícil. Él tendría que unirse o tenía que ganar 7 electrones para poder cumplir su octeto. ¿Cuál es la otra salida? Que en vez de ganar esos 7, que pierda uno. ¿Por qué? ¿Qué pasa si pierde este electrón? ¿Cuánto es ahora su máximo nivel de energía? 8, 8, Su máximo nivel de energía. 2, 2. ¿Y cuántos 2, electrones tienen ese nivel de energía? 8. 8. ¿Tiene octeto o no tiene octeto? Sí, Entonces, por eso es que el sodio tiende a ceder ese electrón, porque el sodio sabe que es más fácil perder ese electrón a que tenga que ganar otros 7 para poder cumplir el octeto. Es por eso que, chicos, cuando nosotros combinamos el sodio y el cloro le quita ese electrón al sodio, porque cumple el octeto es más fácil, y ese sodio pierde ese electrón o cede ese electrón para que su nivel anterior ya tenga completo los 8 electrones. Entonces, eso más o menos es un tipo de ¿qué? Un tipo de enlace iónico. Iónico, ¿por qué? Porque está habiendo una transferencia de electrón. El sodio lo está perdiendo o le está dando y el cloro le está recibiendo o le está quitando, ¿no? Entonces, de esta forma, si el sodio está perdiendo ese único electrón que le quedaba en valencia, lo reflejan así, más, ¿no? ¿Qué es? ¿Un cation o un anión? ¿El sodio es un cation o un anión? Anión. cation. Cation, recuerden chicos, que, claro, está bien. Cation porque el más siempre hace referencia a un cation y el menos a un anión. ¿Por qué? Porque los aniones ganan electrones, no se olviden. Ganan electrones y los cationes pierden electrones. Entonces, en este caso, el sodio está perdiendo ese electrón. Si pierde ese electrón, se carga de manera positiva. Por eso es que se le denomina un cation. ¿Ok? ¿Se entendió esa idea? Sí, Listo, entonces ese es un tipo de enlace iónico que está aquí, ustedes están viendo aquí. Combino un X y combino un Y. ¿Qué pasa? Que cuando combino un X y un Y, este Y le va a quitar electrones al X y por lo tanto se carga de manera negativa y este X se carga de manera positiva. ¿Por qué? Porque en este caso están quitándose, o bueno, se está viendo una transferencia de electrones. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma, en este caso, cloro puede llegar al octeto y sodio puede llegar al octeto. Entonces, ¿cómo yo puedo saber o cómo puedo explicar o por qué se dan los enlaces iónicos? ¿Por qué? Porque solamente transfiriéndose esos electrones, de tal manera que uno gane y otro pierda, solo así se puede cumplir el octeto. Entonces, algunos elementos de la tabla periódica cumplen o hacen este tipo de enlace. ¿Por qué? Porque les beneficia. Porque tú no vas a poner al sodio y al cloro a compartir un electrón, pues. No es necesario. Porque si tú compartes, al cloro si le compartes si comparte el electrón con el sodio, si ya tenía 7, pongámosle, tenía ya 7 porque el electrón de valencia del cloro es 7, si ya tenía 7 y el sodio le comparte ese electrón que tiene, ¿el cloro cumple octeto o no cumple octeto? Si tenía 7 y el sodio le está compartiendo uno, ¿llega a 8 o no llega a 8? sí, Sí. Listo, sí cumple octeto. Pero ¿qué pasa con el sodio? ¿Qué pasa con el sodio? ¿Cuántos electrones de valencia ahora tiene el sodio? Tiene uno, pero ¿quién le está compartiendo uno más? El cloro, ¿sí o no? Le está compartiendo. Pero ¿ya cuánto llega? A 2. ¿Es suficiente 2 electrones de valencia? ¿Cumple octeto o no cumple octeto?
No No cumple. cumple. No cumple, entonces al sodio no le beneficia, esa relación no le beneficia al sodio, sino al sodio le beneficia perderlo y tener su nivel anterior lleno. Entonces, por eso es que en este caso estos dos átomos van a formar un enlace iónico, no un enlace covalente. Un enlace covalente hace referencia a que ellos van a compartir ese electrón porque ambos lo necesitan. Ambos lo necesitan. Un ejemplo breve de eso les voy a hacer ahorita. Mira, voy a borrar todo esto, voy a borrar toda la pizarra para poder hacerle un ejemplo breve de un enlace covalente. En los enlaces covalentes ambos necesitan los electrones. Entonces no puede haber yo no te puedo ceder los electrones, en este caso ese átomo no le puede ceder el electrón. ¿Por qué? Porque ambos lo necesitan. Solo entonces les queda compartir, ¿no? Les queda compartir ese enlace. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno en la atmósfera se encuentra en forma de O2, eso sí lo saben. Entonces, cuando se unen dos moléculas de oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. 6. Entonces realizamos Lewis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. En este caso, ¿cuántos electrones necesita el oxígeno para poder llegar al octeto? 2. ¿Y 2. cuántos necesita este oxígeno? También 2, ¿sí o no? Una ruta es ganar 2 electrones. ¿Y cuál es la otra ruta? Porque les había dicho dos rutas. ¿Se acuerdan? Una tiene que ganar y la otra tiene que perder. La otra ruta del oxígeno es que pierda estos 6 electrones y se quede con su nivel anterior lleno, ¿sí o no? ¿Cuál es más fácil? ¿Perder 6 electrones o ganar 2 electrones? Ganar 2 electrones. Ganar 2 electrones es más sencillo. Entonces, como ambos quieren ganar 2 electrones y no les conviene perder 6 electrones, lo que van a hacer es lo siguiente. Este oxígeno le dice al otro oxígeno, ¿sabes qué? Yo te comparto estos dos, ¿ok? Te comparto estos dos y vamos a hacer así, miren. 1, 2, 3, 4. Yo te comparto estos dos y tú me compartes estos dos, ¿ok? Tú me compartes estos dos. De esa forma, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tengamos estos dos electrones alineados, forman un enlace y forman otro enlace. ¿Qué pasa? ¿Este oxígeno cumple octeto ahora o ya no? ¿Cumple Sí, octeto o no? cumple. ¿Y el otro oxígeno? También. También. Entonces, en este caso, el oxígeno no le beneficia un enlace iónico. Estos dos electrones que le pertenecen a este oxígeno no le puede ceder al otro oxígeno, porque si le cede o le da, ese se queda con 4 y no llega a la estabilidad, no está cumpliendo el octeto. Y lo mismo para el otro oxígeno, no le puede dar, ¿no? Entonces, como ni uno necesita perder, ambos tienen que compartir. Solamente compartiendo sus electrones llegan al octeto, ambos. Entonces, este es un tipo de enlace covalente. Listo, es un tipo de enlace covalente. Y eso es lo que ustedes están viendo acá, chicos, en la parte de aquí. Ustedes están viendo un enlace covalente. Con un enlace covalente vamos a tener que normalmente 2 electrones se van a compartir, ¿no? Para poder tener una unión de un enlace. Pregunta, ¿en qué tipos de enlaces, valga la redundancia, existen enlaces realmente? ¿En qué tipo de enlaces realmente existe un enlace? O sea, hay como líneas que se grafican. ¿En qué tipo de enlace? A ver, es una pregunta más un poquito y medio confusa. ¿Por qué? Porque les había dicho, esto si bien se llama enlace iónico, ¿hay enlace? ¿Ustedes están viendo que el sodio y el cloro se unen así? ¿O el sodio se carga de manera positiva y el cloro de manera negativa? Porque este le cede un electrón. Cierto, le está cediendo. Normalmente aquí no hay un enlace. Le llaman enlace iónico para poder formar dentro del grupo, pero no es un enlace, sino que se están ionizando. Por eso ahí viene la palabra de ión, porque le quita un electrón y se carga de manera negativa y el otro le cede el electrón y se carga de manera positiva. Entonces se están separando, se están ionizando, pero uno le está quitando el electrón al otro. No están compartiendo. Donde hay una compartición, eso en los enlaces covalentes. Entonces, los enlaces covalentes realmente sí son enlaces, porque vas a encontrar que X está unido a Y, porque a X le corresponde un electrón y a Y le corresponde un electrón que están compartiendo ambos. ¿Se entendió la idea? Sí, Daya, muy bien, no habría enlace aniónico. Sí, sí, muy bien. ¿Se entendió la idea, chicos? A ver, ¿me confirman, por favor? Sí, sí, se entendió. Muy bien, entonces eso de ahí sobre todo. Ahora, lo que pasa es que cuando los químicos ya de esa época dicen, ya, mira, ya entiendo yo que hay un enlace iónico, un enlace covalente, ya está. Pero pasa algo, que cuando yo combino dos átomos, que si bien van a formar un enlace covalente, por ejemplo, no sé, por ejemplo, este básico, ¿no? Tengo a X y tengo a Y, y ambos están compartiendo un electrón.
¿ya? Porque a ambos les beneficia compartir ese electrón. No le puede ceder al otro, no necesito esto. Estos átomos necesitan compartir un electrón para poder llegar ambos al octeto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Los químicos de aquella época dicen, pero ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta de que este espacio, que se le llama nube electrónica, ustedes van a encontrar ese nombre en los libros, nube electrónica, esa nube electrónica está más pegada a Y que a X. O sea, los químicos se daban cuenta de lo siguiente y lo representaban así. Así lo representaban en esta figura que están viendo de verde. Que los dos electrones que supuestamente deben estar aquí, en el espacio que es la nube electrónica, ¿no? ¿Por qué le llaman nube electrónica? Porque son donde los electrones se encuentran alineados. Esa nube electrónica está más para Y que para X. Y se están dando cuenta aquí, ¿no? Porque este Y tiene los dos electrones, más o menos de su lado. No significa que le ha arrancado, porque no es un enlace iónico. Lo siguen compartiendo, están compartiendo esos electrones. Pero el Y es como si lo hubiese jalado un poco más hacia su parte y el X está como que alejándose un poco de esos electrones. Pero lo siguen compartiendo, eso sí es la idea, lo siguen compartiendo, pero uno jala más fuerte que el otro, uno atrae más hacia sí los electrones. Entonces los químicos de la época se daban cuenta de eso. Entonces, ¿qué dicen? Entra el tema de la electronegatividad. Introducen ese nombre, electronegatividad. ¿Y qué dicen ellos? ¿Sabes qué? La electronegatividad es la capacidad de un átomo para poder atraer hacia sí los electrones. ¿Qué está haciendo Y? Si bien está compartiendo electrones con X, está trayendo más hacia sí, o sea, tiene más capacidad de poder atraer esos electrones hacia él. Entonces está siendo más electronegativo. Electro viene de electrones, negativo porque tiene la mayor posibilidad de poder atraerlos, ¿no? Electronegativo. Entonces, ¿qué es la electronegatividad? Si ustedes se lo han aprendido así de memoria, la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones, ahora tiene sentido, ¿no? Con lo que les he explicado. La electronegatividad es la capacidad de un átomo de poder atraer esos dos electrones que están compartiendo, o esa cantidad de electrones que están compartiendo, hacia sí mismo, porque tiene una mayor fuerza de poder atraerlos. Entonces, eso es una electronegatividad. ¿Y qué pasa cuando introducen este tema de electronegatividad? Va a pasar que va a haber átomos como el oxígeno, por ejemplo, en el que ambos oxígenos tienen el mismo valor de electronegatividad y ambos jalan de igual manera. Entonces, la nube electrónica sí se encuentra con los dos electrones al centro, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos tiene más electronegatividad que otro? O sea, uno de ellos jala con mayor fuerza. Este jala con una fuerza, pongámosle de 2A, y este jala con una fuerza de A. Si este jala con una fuerza de 2A y de A, ¿cuál es mayor, chicos? ¿Cuál es 2A. mayor? 2A. Entonces este Y está trayendo más hacia sí los electrones. Entonces la nube electrónica, donde supuestamente deben estar los electrones, está más para el lado del Y que X. Entonces a esto se le llama polaridad. Polaridad de un enlace. ¿Por qué se le dice polaridad de un enlace? Porque como les había dicho al inicio, polaridad se hace referencia a algo desigual, algo que no está equiparado, no es equitativo. Entonces en este caso los electrones no están distribuidos de igual manera entre X y Y, sino que Y los está jalando más hacia su parte. Entonces se le entra a este tema de polaridad. Por lo tanto, a este enlace se le llama un enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque Y está atrayendo más hacia su lado los electrones que supuestamente deben haber en la nube electrónica, esos electrones lo está jalando con mayor fuerza. ¿Se entendió más o menos esa idea de polaridad y de electronegatividad? Me confirma. Me avisan por el chat o por ¿Se el... entendió? Muy bien. A ver, a ver. ¿Lo habían entendido de esa forma antes que lo habían visto ustedes este tema o no? ¿Se lo aprendieron solamente la definición? ¿Sabes qué? La electronegatividad es así, es así, es así. A ver, ¿qué dicen ustedes? Normalmente solo claro, yo también en un principio aprendí solo la definición, pero es importante, como les vengo diciendo, como aplicamos aquí esta estrategia en cursos médicos, en academia, es tratar de explicarles un porqué para todo, porque no necesariamente se van a recordar ustedes con el pasar del tiempo, porque cuando ustedes les explican esto es como si les contara una historia, entonces ustedes ya dicen, ah, ya sé cómo sucede esto, yo podría explicarte porque sé cómo pasa, pero si yo me aprendo una definición es difícil, porque las definiciones se olvidan. Una consulta, ¿y qué determinaría cuál de los elementos atrae más electrón que el otro elemento? Buena pregunta, Daya. ¿Qué determinaría cuál de los elementos atrae más electrón que otro? La electronegatividad. Este principio de electronegatividad, los químicos empezaron a detectarlo e hicieron experimentos químicos y obtuvieron datos.
números de electronegatividad. Entonces, ellos han hecho esta tabla periódica que ustedes están viendo abajo, y los números que se sitúan abajo son las electronegatividades, es decir, las fuerzas con las que jalan estos átomos a los electrones cuando se encuentran compartiendo electrones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el más electronegativo de todos? El flúor. ¿Por qué el flúor? Porque recordemos que la electronegatividad, como han visto en química en general, avanza de esta forma. Es más electronegativo cuando se va en dirección de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. En esa dirección va aumentando la electronegatividad. Y cumpliendo esa regla, ¿cuál es más electronegativo? El flúor. Acá está. El flúor es el elemento más electronegativo de todos los elementos que ahorita se encuentran en la tabla periódica, ya ubicados, obviamente. Entonces, eso es en cuanto a la polaridad del enlace, chicos. Porque les había hablado de polaridad de molécula, pero para poder hablar de polaridad de molécula, primero tenemos que entender polaridad de un enlace. Recuerden, es de un enlace, no de molécula. ¿Por qué de un enlace? Porque estamos hablando de enlaces covalentes. Estamos viendo que hay dos electrones que si bien van a formar un enlace, estos dos electrones están más de un lado que del otro, en los polares. Pero ¿qué pasa en los enlaces covalentes apolares o enlaces covalentes no polares? Si me dicen no polares o apolares, es que no existe este fenómeno. Por lo contrario, va a haber una nube electrónica y los electrones van a estar al centro y tiran con misma cantidad, tanto como para un lado como para el otro. Entonces no están ni para un lado ni para el otro, sí se encuentran en el centro. Ejemplo, el oxígeno, que les había dicho hace rato. El O2, ¿no? El O2 molecular. El oxígeno, cuando haces con su doble enlace de la siguiente forma, ambos jalan estos electrones del centro con misma cantidad para su lado. Entonces, un enlace covalente ¿de qué tipo? ¿Polar o apolar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Polar o apolar? Apolar. Apolar. Apolar, claro. ¿Por qué? Porque no se está yendo ni para un lado ni para el otro, ¿no? Está como que de manera igual están jalando, de manera equitativa. Recuerden eso, polaridad hace referencia a un desigual. Acá no hay nada desigual, de igual manera están jalando la misma fuerza. Entonces, por lo tanto, se le denomina apolar. Y en el caso de esta segunda imagen sí es un polar, pues obviamente, porque ella jala con mayor fuerza. Ahora, esa es una forma más o menos teórica de verla, ¿ya? Pero lo que pasa es que después se sacaron datos específicos. ¿Qué pasó? Que dijeron, miren, ¿sabes qué? Va a pasar que en algunos casos se cumple lo siguiente, miren, van a ver lo siguiente. Va a ver que se van a dar cuenta en este caso que los químicos se dan cuenta que, por ejemplo, en moléculas como el O2, como es el mismo elemento, como es el mismo elemento, ambos van a jalar de igual manera, porque estamos hablando de un mismo elemento, es una misma electronegatividad. Pero ¿qué pasa cuando son dos elementos distintos? Entonces, uno va a jalar con otra fuerza que otro, porque son dos elementos distintos y a cada uno se les atribuye una electronegatividad distinta. Entonces, por eso es que entra estos datos. Por eso es que en el libro, en los libros no sé qué libros ustedes usen o que más o menos van a usar para llevar química orgánica, pero yo les recomiendo, la verdad, les recomiendo bastante el WEIGHT. El WEIGHT de química orgánica, no sé si habrán escuchado ustedes. El WEIGHT es muy bueno, o de lo contrario, el McMurray, que creo que lo tengo aquí, a ver, dame un segundo. A ver, no sé si lo ven ustedes. Si se logra ver, me confirman. Yo lo tengo aquí, no sé si lo ven. No se ve, creo. ¿Ven? ¿Se observa? Sí, sí se ve. Este y este son dos tomos. Ay, no sé si se ve. Son dos tomos de química orgánica. En este caso yo me los compré para poder aprender. Esos son de McMurray. Igual les voy a dejar los nombres al final. Es necesario que ustedes tengan un libro para poder orientarse. La información que yo les doy es de este libro, del McMurray, que ustedes también, no sé si se observa, pero bueno. En este caso, este libro de aquí, del McMurray. Y también pueden usar el Wade o pueden usar cualquier otro que tengan, pero les recomiendo el Wade y el McMurray. ¿Por qué? Porque son los que tienen un lenguaje mucho más comprensible. Igual, con los que lleven conmigo o con los que tengan la oportunidad de poder entrar a la academia y de poder yo darles las clases, siempre van a ver que yo saco la información de estos libros que tengo aquí. No, para que de repente ustedes de repente digan, no, de repente, para que confíen, porque siempre cuando se trata de una literatura, de un libro, tiene más confianza, uno tiene mayor confianza, ¿sí o no? Entonces, es por eso que les digo ello. Entonces, en los libros, ustedes van a ver lo siguiente, que si bien nosotros hemos dicho ya de que de repente, como vemos XX, como son el mismo átomo y ambos jalan de igual manera, ¿no? Y en este caso, Y y X son distintos átomos, entonces de repente este jala con mayor fuerza que este de acá. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar de manera práctica cuál es un enlace covalente apolar, lo voy a poner acá, AP, o no polar, NP, y un enlace covalente polar con estos datos?
¿Qué nos dice? Que, por ejemplo, nos dice acá que en el caso de un enlace covalente apolar, la diferencia de electronegatividades tiene que ser menor a 0,5. O sea, menor a 0,5. Para que sea un enlace covalente polar, tiene que ir entre 0,5 y entre menor a 2. Y para que sea un enlace iónico, tiene que ser de 2 a más. Entonces, ¿cómo yo diferencio de forma práctica la diferencia entre un enlace covalente a polar, polar y iónico con estos datos? Ubicas, por ejemplo, el HF, no sé, el fluoruro de hidrógeno, el HF. ¿Cuánto es la electronegatividad del flúor? Ustedes están viendo aquí que es 4, ¿cierto? 4. ¿Y cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? ¿Cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? Fijándose en la tablita. 2,1. 2,1. ¿Cuánto es 4 menos 2,1? 1,9. 1,9. Pregunta, ¿1,9 es mayor a 0,5? Sí, ¿no? Sí, Pero es menor a 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de enlace covalente existe? Equivalente. polar. Polar. ¿Por qué? Porque el dato está entre 0,5 y menos de 2. Me está comentando por el chat. Sí, sí, muy bien, Daya, gracias. Es polar. Entonces, es de este segundo tipo. Entonces, el fluoruro de hidrógeno, que se representa como un HF, es un enlace covalente, tiene un enlace covalente polar. ¿Ok? Tiene un enlace covalente polar. Listo. Entonces, así ustedes van a ir haciendo, que cuando vean que se combinan dos átomos, van a hacer, ubico la electronegatividad de este y la electronegatividad del otro. Si el número es menor a 0,5, es apolar. Si el número es entre 0,5 y 1,9, es polar. Y si el número es mayor a 2 o igual a 2, es iónico. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros vamos a identificar, ¿ok? Ahora, otra cosa que más les quería decir es que cuando ustedes vean un enlace covalente polar, van a ver cargas parciales. A estas cositas que lo ven así, que no sé si ustedes ya lo habrán visto de repente en cursos anteriores como más o de repente como menos, a esto se les denomina cargas parciales. Cargas parciales, ¿por qué se les dice cargas parciales? Lo que pasa es que les había dicho que uno jala con mayor fuerza que el otro, ¿sí o no? Uno trae con mayor fuerza que otro de los electrones. Entonces, si bien no estamos hablando de iones, porque se sigue compartiendo los electrones, va a haber uno que jala y uno que cede. O sea, uno que como que atrae y otro que cede. ¿Y eso a qué le suena? Le suena más o menos a iones, ¿sí o no? Entonces, para no confundir el tema de iones, que tiene cargas más y menos, los químicos usaron estos términos de cargas parciales, CPA, cargas parciales. ¿Por qué? Porque si bien siguen compartiendo electrones, uno de ellos va a atraer con mayor fuerza y otros con menor fuerza. Entonces, el que atrae con mayor fuerza se le pone una carga parcial negativa y el que tiene con menor fuerza o jala con menor fuerza se le pone con una carga parcial positiva. Entonces, pregunta, ¿en qué tipo de enlace aparece la denominación de cargas parciales? Pregunta, chicos, ¿en qué tipo de enlace aparecen las cargas parciales? Enlaces Equivalente covalentes. polar. ¿Pero de qué tipo? ¿Covalentes de qué tipo? Polar, Polar. muy bien, en enlaces covalentes polares. Solamente ahí hablamos de cargas parciales. Pregunta, ¿en enlaces covalentes polares hay iones? No, son cargas parciales. Ajá, no, no son iones, no se confundan eso, porque a veces pasa que como ven un más y un menos, dicen, este es un ion y este es un anión. No, no, no. No hay transferencia de electrones, eso sí, ténganlo claro. Hay compartición, pero uno con mayor fuerza que el otro jala a los electrones. Listo. Entonces, cuando ustedes vean los libros de los que les he dicho, los que ustedes tengan, o en este caso, esta imagen lo he extraído yo del libro de McMurray, el de aquí. Este libro aquí, cuando vean, por ejemplo, analicemos esta molécula que es un metanol, ya ustedes van a aprender más o menos más adelante esa terminación metanol, etanol. Entonces, cuando ustedes dibujen al metanol, vamos a tener aquí al carbono que está unido a 3 hidrógenos y a este oxígeno que está unido a un hidrógeno, ¿no? Este oxígeno y este carbono están unidos a través de un enlace, son los que primordialmente se están uniendo. Pregunta, ¿cuánto es la electronegatividad del oxígeno? La electronegatividad del oxígeno. 3,5. 3,5. ¿Y la del carbono? 2,5. Cuando 2,5. hacemos la diferencia nos sale 1. ¿Qué tipo de enlace es?
Covalente polar. Covalente polar. Polar. Entonces, ¿tiene cargas parciales o no tiene cargas parciales? Sí tiene. Sí tiene. ¿Y el negativo para quién va? La carga parcial negativa. Para el oxígeno, porque Para es el mayor. oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué para el oxígeno? ¿Por qué la carga parcial negativa para el oxígeno? A ver, con lo que les he dicho. Porque su electronegatividad es mayor. Claro, y si hablamos de la electronegatividad, tiende Ah, a atraer con mayor fuerza a los electrones, ¿sí o no? Entonces, cuando hagan ustedes la nube electrónica, que supuestamente es la que se encuentra al centro, donde están los electrones, va a estar así, ¿no? Los electrones se van a desplazar hacia un lado. Entonces, estos electrones se van a desplazar hacia el lado de quién, ¿del oxígeno o del carbono? el oxígeno. Y es por eso que se representa con estas flechas arriba. Es por eso que cuando ustedes vean esos compuestos y cuando hablen sobre electronegatividad, van a ver electronegatividad de enlace, perdón, polaridad de enlace, ¿eh? Van a ver que hay flechas hacia arriba. ¿Qué es esta flecha hacia arriba? Está indicando de que hay una polaridad del enlace. O sea que esos dos electrones que están formando el enlace están yendo más en dirección al oxígeno que del carbono. A eso nos referimos nosotros, chicos, cuando hablamos polaridad de un enlace. Polaridad de un enlace. No polaridad de una molécula, porque yo no estoy diciendo que el metanol es una molécula polar o apolar. No, no, no. Yo estoy diciendo que el metanol tiene un enlace carbono-oxígeno del tipo polar. No estoy diciendo que el metanol es polar o apolar, sino el enlace. Por eso es que estoy hablando aquí de polaridad de un enlace, no polaridad de una molécula. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque van a ver que va a ver que moléculas polares tienen enlaces tanto polares como apolares. Entonces no confundan eso. Hasta ahorita, ¿se entendió todo lo que dije con respecto a la polaridad de un enlace? ¿Me confirman? Se entendió. Listo, muy bien. Entonces pasemos rápidamente a la otra parte que es polaridad de una molécula. Ahora sí vamos a hablar de polaridad de una molécula. Y para poder hablar de polaridad de una molécula vamos a usar otro término, que ya no es electronegatividad, sino va a ser momento dipolar. A ver qué me están escribiendo. Sí se entendió. Ya, muy bien. Gracias, Fabiana. Ya. Entonces, vamos a hablar ahora de momento dipolar. Para poder hablar de polaridad de una molécula, vamos a hablar de momento dipolar. Y quiero que recuerden esto de aquí, que está arriba, que justo lo he citado yo, ustedes ya saben citar igual, lo he citado del libro de, a ver, un segundo, lo he citado del libro de McMurray, que justo es el que yo tengo ahorita, ¿no? ¿Qué nos dice el libro de McMurray? Nos va a decir lo siguiente, a ver, perdón, un segundo, a ver, ya, ¿qué nos dice el libro de McMurray? El libro de McMurray nos dice lo siguiente: como los enlaces individuales con frecuencia son polares, también lo son las moléculas en su conjunto. ¿A qué se refiere McMurray? Que cuando tú encuentres enlaces polares, que ya hemos visto hace rato, que cómo son los enlaces polares, cuando tú encuentres enlaces polares con frecuencia en una molécula, vas a decir que es una molécula polar. ¿Por qué? Porque tienen su mayoría enlaces polares. ¿Ok? Eso nos dice McMurray. Nosotros ahorita vamos a ver si realmente se cumple lo que dice o si realmente siempre pasa eso. Entonces, por eso vamos a ver lo siguiente. Vamos a entrar a hablar sobre el tema de momento dipolar. ¿Ok? Entonces, momento dipolar normalmente se ve dentro de química, pero es un tema más físico. ¿Ok? ¿Por qué físico? Porque vamos a ver, por ejemplo, vectores. No sé si ustedes han visto de repente por la academia o quizá por algún video que hayan visto, si ustedes saben que es un vector, o si han escuchado normalmente que es un vector. No sé si ustedes habrán visto eso. ¿Se recuerdan o tienen alguna idea? Ahora me mencionan. Si no, no hay problema. Igual, honestamente, Es me un puedo... rayo que tiene dirección. Claro, tiene dirección y tiene sentido, claro. Tiene dirección y tiene sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos de vectores, por ejemplo, eso es un vector, es como una línea, ¿no? Una flecha, sobre todo como un rayo, como dijo la compañera, eh, que tiene una dirección y que tiene un sentido, ¿no? Los vectores se ven de manera 3D, obviamente. O sea, ¿qué 3D? Que tiene un eje X, un eje Y y un eje Z. Es como tridimensional, ¿no? Entonces no es algo plano, es tridimensional. Entonces, por ejemplo, en el caso del momento dipolar, lo que vamos a hablar es de una suma vectorial, es decir, una suma de vectores, ¿ok? De los enlaces. ¿A qué me refiero? Miremos esta molécula de CO2, esta molécula de CO2. Vamos nosotros a hacer la estructura de Lewis del CO2. ¿Cómo hacíamos la estructura de Lewis? Lo dije en la clase anterior y lo vamos a hacer brevemente ahorita. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4, 4. ¿Y cuántos tiene el oxígeno? 6. 6.
¿Cuántos oxígenos hay ahí? 2. 2. Entonces le pongo 12, ¿no? Porque si son 6 y hay 2, 12. Entonces en total son 16 electrones, ¿cierto? De valencia. Entonces yo sitúo al carbono en el centro, siempre normalmente el que tiene menor cantidad va al centro, al carbono al centro y acá los oxígenos. Y les pongo un enlace simple para poder unirlos. ¿Cuántos electrones entran en un enlace? 2. 2. Acá hay 2 y acá hay 2. Si estoy usando ya 4 para formar esos enlaces simples, entonces le resto estos 16, 4. 4 electrones de valencia. Y ahora, ¿cuántos tengo? Si le resto 4, a mí, perdón. 12. 12 electrones de valencia. Y esos 2 electrones de valencia lo empiezo a llenar en el resto de átomos. Acá le pongo 6, ¿no? Porque los electrones de valencia del oxígeno son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Acá viene 6 y acá viene 6. Ya están los 2 electrones. Entonces ya completé todo. Listo. Entonces, esta supuestamente es la fórmula aquí, la disposición o la estructura de Lewis del carbono. Pregunta, ¿el oxígeno cumple octeto? Este oxígeno. Sí. El de aquí, También. También. ¿el carbono cumple octeto? No. ¿Está bien entonces o no? No, claro, muy bien, de allá. Entonces, ¿qué va a pasar? No cumple octeto, ¿no? Entonces, estos 2 electrones van a venir aquí a compartir. Entonces, el carbono va a venir va a compartir un doble enlace con el oxígeno. Este oxígeno va a tener acá 1, 2, 3, 4. Y esos 2 electrones vienen acá que están compartiendo. Y lo mismo este oxígeno. Va a traer sus 2 electrones acá y va a hacer un doble enlace con el oxígeno. ¿Para qué? Para tener ahora así. Pregunta, ¿el oxígeno tiene octeto aquí en esta segunda? Sí. ¿Y Sí. el carbono? También. También. Entonces, ahora sí, esta es la fórmula. Esta primera no, esta está mal. Ya nos estamos dando cuenta que está mal. La segunda es la forma adecuada de poder representar como una estructura de Lewis al carbono. Entonces, esto de aquí es una estructura de Lewis perdón, del CO2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que nosotros vamos a ver es que este carbono, en este caso, el oxígeno va a jalar con una fuerza, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Es una molécula polar o apolar? Perdón, tiene enlaces polares o apolares. Fijémonos entre el carbono y el oxígeno. El carbono tiene una electronegatividad de 2,5. Listo. Y el oxígeno, la electronegatividad del oxígeno es 3,5. Lo habíamos visto hace rato. ¿Cuánto es la diferencia? 1. 1. ¿Qué 1. enlace es? Polar. Entonces, Covalente. Polar. entonces hay iones. No. ¿Qué hay Hay que entonces? Cargas parciales. ¿Y cuál es la carga parcial del oxígeno aquí? negativa. Negativa. Y del carbono positivo, ¿no? Entonces, este oxígeno va a jalar con una cantidad a los electrones, ¿no? Más o menos con una fuerza. Esta fuerza con la que jala lo van a representar con un vector. Y aquí entra a tallar el momento dipolar. Lo jala con un vector. Y este otro oxígeno también va a jalar con otro vector en la dirección opuesta. ¿Por qué? Porque están compartiendo aquí, pero en este caso, en este carbono y oxígeno, el oxígeno tiene mayor electronegatividad. Entonces, este oxígeno se carga con una carga parcial negativa y jala con la misma cantidad. Cuando tú lleves a un plano, recuerden que en el caso de momento dipolar reflejamos todo en un plano. Cuando tú lleves estas fuerzas en un plano, hagas tu plano cartesiano, vas a tener lo siguiente, que esta de aquí es un vector que va a representar a una fuerza con la que el oxígeno jala y esta a otra fuerza con la que el oxígeno jala. Pregunta, ¿jalan con la misma fuerza ambos oxígenos? Sí, porque son iguales. Claro, porque son el mismo elemento y tienen la misma electronegatividad. Entonces, este jala con A, este jala con A. Entonces, es como si fuera un más y un menos, ¿sí o no? Si es como si fuera un más y un menos. ¿Por qué? Porque este se representa como más y este como menos. Entonces se tacha. Entonces, ¿cuánto es el momento dipolar? ¿Cero o Cero. diferente de cero? Cero. Cero, claro, el momento dipolar es cero, porque no hay como... Ay, perdón, se me fue esta... No, no, porque no hay una diferencia, ¿cierto? Las fuerzas están equiparadas, entonces es una fuerza, es un momento dipolar igual a cero.
cuando nosotros nos demos cuenta de que, por ejemplo, uno tiene un vector mucho más grande porque jala con más fuerza, entonces ya va a ser un momento dipolar distinto de cero. Y si es un momento dipolar distinto de cero, es una molécula polar. ¿Ok? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que el momento dipolar es cero. Y si el momento dipolar es cero, ¿es polar o apolar? Polar. Polar, polar. A ver, ¿tú estás viendo de que de repente hay un desigual? ¿Ambos jalan con distinta forma? ¿O ambos tienen igual fuerza con la que atraen? Igual vector. Igual ambos. Igual, entonces es una molécula polar. Recuerden, cuando yo hablo de polar es porque hay un desigual, un desbalance. Aquí no hay un desigual ni hay un desbalance, entonces sería lo contrario, apolar. ¿Se entendió por qué es apolar? ¿Me confirman, por favor? Sí, mira, es apolar. Muy Sí, bien, muy bien, muy bien. Sí, Mariciano, muy bien. Gracias por sus comentarios. Sí, es apolar, muy bien, es apolar. Entonces, este sí es apolar. Entonces, a qué conclusión llegamos? Que cuando el momento dipolar es igual a cero, es una molécula apolar, ¿sí o no? Y cuando el momento dipolar es diferente de cero, es una molécula polar. ¿Por qué diferente? Porque es desigual. ¿Y a qué me refiero yo con desigual? Que hay una polaridad. Por tanto, se le dice una molécula polar. Recuerden que aquí estamos hablando de moléculas, no de átomos, perdón, no de enlaces. Al inicio sí les dije polaridad de enlaces aquí, pero luego cuando hacemos el plano cartesiano acá y llevamos acá nosotros las fuerzas y los vectores, nos estamos dando que los ambos vectores, uno jala para aquí y el otro para el otro sentido, entonces se tacha, ¿no? Se tacha. Entonces, el momento dipolar es igual a cero, por lo tanto la molécula es polar. Ahora sí podríamos hablar de polaridad de una molécula, no de polaridad de un enlace, porque aquí tomamos en cuenta todos los enlaces, todas las polaridades de los enlaces. Entonces, para poder nosotros hablar de una polaridad de una molécula, también usamos el término de polaridad de un enlace. Es por eso que yo le expliqué primero polaridad de un enlace y ahorita les estoy explicando polaridad de una molécula. Son dos cosas distintas, pero que necesito saber primero polaridad de un enlace para hablar de polaridad de una molécula. ¿Se entendió la idea, chicos? ¿Me confirma? se Por favor. entendió. Listo. Entonces vamos a borrar un rato esto de aquí, teniendo en cuenta de que ya hemos identificado de que el CO2 tiene enlaces polares, recuerden eso, tienen enlaces polares, pero la molécula es apolar, ¿sí o no? ¿O no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? El CO2 tiene enlaces polares, ¿por qué? Porque el oxígeno jala con mayor fuerza, ¿no? A los enlaces, entonces es un enlace polar, ¿cierto? Pero en total estamos dándonos cuentas que se jalan con igual dimensión, con igual longitud y con igualdad, ¿no? Entonces se jala con igualdad, si es eso, entonces es un momento dipolar igual a cero, por lo tanto es una molécula apolar, ¿sí o no? Porque no hay desigual, es apolar. Mira, lo que ustedes están dando cuenta aquí es lo siguiente, que tiene enlaces polares y es una molécula apolar. ¿Se cumple lo que dijo Matt Murray? Que con frecuencia, si ves enlaces polares, la molécula también es polar. ¿Esto se cumple aquí? Sí, Se cumple, a ver, fijémonos bien. Estamos viendo que los carbonos tienen enlaces polares, pero la molécula es apolar. La molécula es apolar. ¿Se cumple lo que dijo o no se No cumple? está cambiando. no, no, Claro, no. claro, claro, Samuel, no se cumple, claro. Entonces, por eso es que él dice con frecuencia. Eso quiero que entiendan y ustedes sepan bien esa comprensión de lectora que nosotros ya hemos llevado, creo, en lengua y comunicación. No te está diciendo que siempre pasa, sino que con frecuencia. Excepciones hay muchas. El ejemplo es el CO2, que lo acabamos de hacer hace rato, porque tiene enlaces covalentes polares, pero es una molécula apolar. Entonces, no siempre que tenga una molécula enlaces polares va a ser polar, sino que a veces puede ser apolar. ¿Por qué es igual a cero? ¿No? Sí, claro. Cuando el momento dipolar es igual a cero, claro, es apolar. No se olviden, sí está bien. Y cuando es diferente de cero, como lo hemos visto acá, es polar. Entonces, eso quiero que recuerden, muchachos, ¿no? Entonces, acá está, en este caso, esta tablita que están viendo ustedes o este cuadro es en referencia a la electronegatividad, ¿no? Porque el flúor es el más electronegativo, entonces tiene más electronegatividad que el oxígeno más que el cloro. El cloro y el oxígeno tienen la misma electronegatividad, ¿eh?
el nitrógeno, perdón, el nitrógeno más que el bromo más que el yodo, y el yodo igual que el carbono, y el carbono más que el hidrógeno. Solamente para que se referencien. Y ahora vamos a ver lo contrario. Aquí ustedes están viendo, a ver, déjenme ver un rato, ya. Aquí ustedes están viendo, chicos, en este caso, este compuesto, ¿no? Que es F2Br2C, ¿no? En este caso. Estamos combinando carbono, bromo y flúor. Pregunta, ¿el bromo y el flúor qué son? Lo dije justo hace rato. ¿En qué grupo están de la tabla periódica? Grupo 7. Entonces, ¿cómo se les llama a los del grupo 7? Halógenos. Halógenos. Halógenos, ¿no? Y justo lo vamos a ver dentro de un rato, cuando hablemos de familias, de grupos orgánicos, ahí vamos a ver a los halógenos también. Entonces, estamos teniendo aquí cuatro halógenos, cuatro átomos de halógenos, pero en realidad son dos, solamente flúor y bromo, y estos van a jalar con una cantidad, o bueno, claro, con una cantidad, con un vector que tiene dirección y tiene sentido, y las cantidades vectoriales tienen cantidades también. Entonces, en este caso, vamos a ver que el carbono, vamos a dibujarlo acá, el carbono, acá está el flúor, acá está el otro flúor. Vamos a dibujarlo así más o menos, ¿ya? El bromo por aquí y el bromo por aquí. Acá lo está haciendo de manera tridimensional más o menos, pero yo lo estoy llevando a un plano para que más o menos me entiendan la idea, ¿ok? Entonces, aquí está jalando, por ejemplo, va a haber un enlace de esta forma, se van a formar cuatro enlaces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el carbono cede un electrón, si saben eso. El carbono cede un electrón aquí, otro electrón aquí, otro electrón, otro aquí, y son cuatro electrones que el carbono está compartiendo. Y el flúor también comparte un electrón. Aquí, 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 y el bromo también, obviamente, y aquí forman enlaces. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el bromo? 7. 7. Por eso le dibujamos seis círculos y aquí uno que está formando un enlace. Y lo mismo para todo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá también. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, todos están cumpliendo octeto, ¿no? Todos están cumpliendo octeto. Entonces, ahora vamos a hablar de polaridad de enlaces. Recuerden eso, de enlaces, no de moléculas. Polaridad de un enlace. Entre el carbono y el flúor, ¿cuál tiene mayor polaridad? No es necesario ver los datos en especial. Acá arriba en el cuadro ustedes están viendo. Entre el carbono y el flúor, ¿cuál tiene mayor electronegatividad? El flúor. El flúor. Flúor. Entonces, la flecha ¿hacia dónde va? Hacia el flúor. Hacia el flúor, hacia arriba, ¿sí o no? Y aquí, Hacia la derecha. Hacia el flúor. hacia el flúor. Y aquí, Hacia el bromo. Hacia el bromo. claro, porque el bromo tiene mayor. Y acá también hacia el bromo. Listo, chicos. Entonces acá es hacia el bromo. Ya estamos viéndonos que las moléculas, los enlaces ¿de qué tipo son? Enlaces Polar. polares, ya, polares, muy bien, polares, pero ¿de qué tipo? Ya, polares, enlaces covalentes polares, ese es el nombre completo. Muy bien, Dayan. Son enlaces covalentes polares. O sea, que están yendo los electrones con mayor intensidad hacia el lado del flúor que del carbono, y aquí hacia el lado del bromo que del carbono, ¿no? Entonces vamos a llevarlos las estos en un plano. Lo llevamos en un plano y hacemos lo siguiente. Aquí tengo mi plano y vamos a solamente traspasar las flechas, que lo vamos a usar como vectores. Este jala por aquí, este jala por aquí y los otros dos lo voy a poner de otro color ya para poder diferenciar. Este jala por aquí y este jala por aquí. Listo. ¿Se entendió, no? Como solamente estoy pasando las flechas, pero con otros colores. Todo claro está ahí, ¿no? ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿Todo claro? Todo claro. Listo. Entonces, ¿qué están viendo ustedes aquí en el plano cartesiano? Que los enlaces covalentes son polares, pero ahora vamos a hablar del momento dipolar. El momento dipolar, pregunta, ¿será igual a cero? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Por qué no puede ser igual a cero? A ver. Si yo tengo lo mismo acá arriba y abajo, y podría decir, si acá es como una suma y una resta, lo tacho. Acá una suma y una resta también lo tacho. Y me daría cero. ¿Por qué yo digo que es un momento dipolar distinto de cero? ¿Por qué creen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué más o menos dirían que es diferente de cero?
¿Alguna idea por ahí? Algo? No tengan miedo a equivocarse, es normal. Es mejor que nos equivoquemos aquí a que nos equivoquemos en un examen. ¿Ya? No porque la alternatividad del flúor y el bromo son diferentes. Muy bien, claro. Esa es la idea. Les había dicho al inicio que este vector va a tener una dirección, pero también va a tratar de tener una cantidad, ¿no? Entonces, en este caso, el flúor tiene una polaridad, creo, si no me equivoco, de 4 y el bromo de 2,8, ¿no? Entonces, este flúor que está aquí va a jalar con una mayor fuerza de 4 y acá de 4 y acá de 2,8 y acá de 2,8. Pregunta, ¿este de aquí y este de aquí jalan con igual intensidad? ¿Esos No, vectores están equiparados? ¿Están iguales? No, Este vector verde va a ser más grande. Entonces, la resultante entre este vector y este de aquí va a ser un vector pequeño que esté en dirección en este caso, para el flúor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en este caso es como si le restaras a este 4 2,8. Réstale ese 4 2,8. ¿Cuánto te queda? 1.2. Ya, claro. No, 1,2, claro, 1,2. 1,2, entonces ese 1,2 está más, en este caso, para el flúor. Entonces no están igual, no están equiparados, ¿me entiendes? No es la misma cantidad. El flúor está jalando con más fuerza. Entonces, ¿cómo va a ser la resultante? Va a haber un vector hacia arriba un poquito más grande de 1,2 y otro hacia el otro lado, hacia el lado derecho de 1,2. Pregunta, ¿es igual a cero el momento dipolar? No es diferente. Es distinto de cero. No hay una cantidad exacta porque no podemos, porque nosotros estamos hablando ahorita de vectores que son dos planos distintos, ¿ok? Pero no podemos tener un solo dato. Por eso es que se dice distinto de cero. No podríamos decir el dato exacto, pero sí sabemos que el momento dipolar es distinto de cero. Entonces, a eso diferencia. Una molécula polar, su momento dipolar es cero, y una molécula polar, su momento dipolar es distinto de cero. No se conoce un dato exacto, pero se dice que es distinto de cero, o mayor a cero en este caso. ¿Ok? Entonces aquí estamos corroborando nosotros que en este caso el carbono cuando se combina con dos flúor y dos bromos tienen un momento dipolar distinto de cero. Pregunta, ¿la molécula por tanto es polar, sí o no? Entonces, el enlace aquí era polar, el enlace aquí era polar. Todos los enlaces eran polares, pero ¿la molécula es polar o apolar? Polar. Polar. Entonces, todos los enlaces son polares y la molécula es polar. ¿Se cumple lo que dijo McMurray? Sí, en ese caso. Y en este caso sí se cumple. Entonces estamos viendo de que sí funciona. En este caso podría decirse que sí se cumple lo que dice McMurray. Por eso él usa la palabra con frecuencia. No siempre se va a cumplir de que si es polar, de que si tiene, perdón, enlaces polares va a ser una molécula polar. También puede ser apolar, como en el caso del CO2. Entonces, con referencia a lo que es electronegatividad, polaridad de un enlace y momento dipolar y polaridad de una molécula, ¿todo claro? ¿Quedó todo claro? ¿O tienen alguna duda? No tengan miedo en decírmelo, yo no tengo problema en responder. ¿Todo claro hasta ahorita? A ver, me dicen por el chat. Sí, todo claro, Maricelo, gracias. ¿Todo claro por el chat? ¿Otras personas o por el audio? ¿Me pueden confirmar? No hay problema. todo claro. Ok, ok, gracias. Entonces lo voy a borrar. Está bien. Entonces, ahora sí ustedes podrían decir cuándo una molécula es polar y cuándo los enlaces son polares. No recuerden que son cosas distintas. A ver, para una última pregunta que es redundante, que ya lo he hecho todo el rato. ¿En qué tipo de enlaces vamos a ver cargas parciales? Covalente polar. Covalente polar. Valente polar, muy bien, chicos, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Entonces, listo, ya tenemos todo esto claro. La siguiente diapositiva creo que es este ejercicio. Creo que podríamos culminar con eso, no sé, ustedes igual, porque ustedes son los que me dicen si sigo o no sigo. ¿Quieren seguir o lo dejamos ahí? No tengo problema. Ustedes me dicen. Si quieren continuar, son las 9:16 si no me equivoco. Podríamos hacer este ejercicio. ¿Qué me dicen ustedes? Yo no, a veces me dicen, ya, normal, corta la reunión, pero yo no tengo problema en explicar. Yo podría seguir con ustedes. Ustedes me dicen si quieren seguir. Porque la vez pasada también hice esa pregunta y nos quedamos, creo, hasta las 10. No hubo problema, creo. Entonces es normal. Ustedes me dicen, quisiera pero seguir, pero no tengo tiempo, es mucho tiempo. Pues. No hay problema, Amy Vargas, no hay problema. ¿Les parece si culminamos con este ejercicio para poder afianzar todo lo que hemos dicho? Solamente con este ejercicio culminamos. ¿Les parece?
A ver, ¿me confirman si culminamos con este ejercicio? Sí, profesor. Gracias, Emi. Ya, muy bien, entonces combinamos con este. Vamos a hablar de polaridad. Chicos, acá nos dicen polaridad de la molécula. No se olviden, ¿ah? No estoy hablando de polaridad de un enlace, estoy hablando de polaridad de una molécula. Profe, ¿dónde enviará el video completo? Melissa, la grabación en realidad ya está hecha. Creo que se está grabando, sí, se está grabando. Ya, lo que pasa es que la coordinadora de la academia es la que se encarga de poder, por así decirlo, publicar los videos. Yo no soy el que se coordina esa parte, yo solamente edito la clase y envío el video. Entonces, en este caso es creo que la coordinadora no deja compartir los videos o no se puede compartir en este caso los videos. Entonces, de todas formas voy a consultar, no sé, no se preocupen, igual voy a consultarlo con la coordinadora para poder hacerles el envío del video por el grupo. Y si de todas formas no se puede, como les digo, se escapa de mis manos porque es la coordinadora la que se encarga de poder enviar los videos. Por eso les digo, tomen captura, ¿no? Tomen captura para poder tener ahí como un screenshot de las imágenes o de las pizarras que voy rayando, ya ustedes se recuerdan con eso. ¿Está bien? Claro, tendría que pedir que tendría que consultar, Melissa. Igual voy a tratar de hacerlo, no te preocupes. Y yo les doy una respuesta, claro, en el grupo, ¿ya? ¿Está bien? ¿Me confirman? Con un like o algo. Este, ya está bien, no te preocupes. Ok, muy bien. Entonces, brevemente vamos a hablar sobre esto de aquí, que es determinar la polaridad de las moléculas. Empecemos. Del fluoruro de hidrógeno, a ver, tenemos al hidrógeno y tenemos al flúor. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el flúor? Pregunta. 7. 7. Entonces dibujamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el hidrógeno tiene uno. Entonces estos forman un enlace, ¿cierto? Enlace covalente. ¿De qué tipo? Polar. 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 A ver, verifiquemos nosotros con los datos que nos dan. El hidrógeno tiene una electronegatividad, acá tengo apuntado, de 2,1 y el flúor tiene una electronegatividad de 4. ¿Cuánto es 4 menos 2,1? 1,9. 1,9. Entonces, sí es un enlace covalente polar. Pregunta, chicos, necesariamente cuando yo tenga dos elementos, por ejemplo, X y Y, siempre cuando sean dos elementos distintos, ¿va a ser polar? ¿Siempre? No Siempre. siempre. No siempre. Recuerden que tiene que ser menor a 0,5. Hay átomos que se unen, que son distintos, pero su electronegatividad es 0,4 o 0,3. No se les vaya a ganar de repente rápido la respuesta y decir, es polar. No, no, no. Recuerden el dato, tiene que ser menor a 0,5. Por más sean distintos, de repente tienen una polaridad muy, perdón, tienen una electronegatividad muy baja diferencia, por eso es que se le dice perdón, enlace polar, ¿ok? Entonces, en este caso, esto sí es un enlace covalente polar. Entonces, ¿quién tiene carga parcial negativa? ¿El flúor o el hidrógeno? El flúor. El flúor tiene carga parcial negativa y el hidrógeno carga parcial positiva. Listo. ¿Y la flecha está en qué dirección? Hacia el flúor. Hacia el flúor. Muy bien, gracias por la participación. Entonces está hacia el flúor. Listo. Así está. Pregunta, en este caso, cuando lo llevamos en un plano, la flecha es esta la única, ¿no? ¿El momento dipolar es igual a cero o distinto de cero? Distinto de cero. ¿Distinto de cero? ¿Seguro? ¿Todos seguros? A ver, ¿me confirman? ¿Todos de acuerdo? Sí, muy bien, Samuel. Claro, todos se conforman en que es distinto de cero. Por lo tanto, es una molécula Polar. 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 Muy bien, molécula polar. Nos estamos dando que es una molécula, dando cuenta que es una molécula polar y tiene enlaces covalentes polares. Se cumple lo que dijo hace rato McMurray, ¿no? Entonces, vamos ahora al agua. Vamos a ver el agua. En el caso del agua, como les había dicho hace rato en geometría molecular, tenemos aquí el oxígeno, acá el hidrógeno, acá enlaces simples, y este oxígeno tiene como 4 electrones apareados, pero agrupados en grupos, ¿no? En este caso de dos. Listo, está bien. Entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿el enlace es covalente polar o apolar? A ver qué me dicen. Samuel me dice polar. ¿Todos de acuerdo? Polar. Polar, muy bien. A ver, vamos a corroborar. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y el hidrógeno de 2,1. ¿Cuánto es la diferencia?
1,4. 4. A ver, 1,4. Entonces sí es, ajá, son enlaces covalentes polares. Listo, ahora reflejamos los vectores. Este caso, estos electrones tienden al oxígeno o al hidrógeno. Al oxígeno. Al oxígeno. Y este Al También. oxígeno. al oxígeno. Listo. Y en este caso, el oxígeno está cargado con una carga parcial negativa y este hidrógeno con una carga. Por eso que a veces ustedes cuando han visto la molécula de agua representada, habrán visto estas cositas aquí al costado de verde, ¿no? Que ustedes de repente se habrán preguntado, ¿y qué es eso? Ya ahorita ya les expliqué qué es eso, ¿no? Son las cargas parciales. Entonces, si lo llevamos en un plano, vamos a tener lo siguiente, uno mirando para este lado y otro mirando para este lado. Pregunta, chicos, ¿es un momento dipolar igual a cero o distinto de cero? Distinto de 0. Distinto. ¿Me pueden dar un segundo, chicos? Ahorita regreso un segundo, me están llamando. Denme un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Discúlpenme. Ahora sí, ya. Entonces, ¿el momento dipolar es igual a cero o distinto de cero? ¿Qué me dicen? Distinto de 0. Distinto. Distinto de cero. Muy bien. Entonces, es por eso que, en este caso, el momento dipolar, si es distinto de cero, ¿es una molécula polar o apolar? Polar. Polar. Entonces, perdón, el agua es una molécula polar y tiene enlaces covalentes polares. También se cumple lo que dijo McMurray. Ahora vayamos aquí en el caso del eh, tetrabromuro en este caso de carbono, ¿no? Ya, a ver. Entonces, en este caso, rápidamente, ¿quién tiene carga parcial positiva? ¿El carbono o el bromo? El carbono. Carbono. El carbono tiene la carga parcial positiva y el bromo tiene la carga parcial negativa. Entonces, va esto en dirección de el bromo, ¿sí o no? El bromo, aquí del bromo y aquí del bromo. Si nosotros lo llevamos en un plano cartesiano, vamos a ver una flecha para aquí, otra para aquí, otra para aquí y otra para aquí. Listo, ¿verdad? Entonces, en este caso, este se tacha con este y este se tacha con este. ¿Por qué? Porque son de igual intensidad y de igual magnitud, ¿sí o no? Porque estamos hablando del mismo bromo. Es el mismo bromo. Si fuera otro halógeno que jala con mayor fuerza, ahí ya habríamos en un momento distinto de cero, ¿no? Pero en este caso, ¿cuánto es el momento dipolar? 0. Cero. Entonces, Cero. Polar. una molécula apolar, ¿sí o no? Una molécula polar y tiene enlaces covalentes. ¿De qué? Polar. Polares. Entonces, tiene enlaces covalentes polares y es una molécula polar, apolar. Entonces, es también una excepción de lo que hemos visto hace rato, ¿no? Al igual que el CO2 tiene enlaces covalentes polares, pero es una molécula polar. Ahora, por último, en este caso, el CFH3. Vamos a ubicar al carbono aquí, a un hidrógeno, a otro hidrógeno, a otro hidrógeno y aquí a un flúor. El flúor es el único que tiene 7 electrones de valencia, ¿ok? Entonces ya está. Listo. Aquí, entre el carbono y el hidrógeno, ¿quién tiene carga parcial positiva? Carbono. El carbono. A ver, No. ¿cuánto es la neutralidad? Ah, en este caso vamos a ver. Perdón, ¿el enlace es covalente polar o apolar entre el carbono y el hidrógeno? Es Polar. polar. Ahora vamos a corroborar. El carbono tiene una electronegatividad de 2,5, perdón, 2,5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. ¿Cuánto es la diferencia? 0,4. ¿Es enlaces covalentes polares o apolares? Apolar. Apolar. Ah, polar, claro, en un principio dijimos, es polar, porque son distintos, pero no, nos estamos dando cuenta de que es menor a 0,5, entonces tiene enlaces covalentes del tipo apolar.
enlaces covalentes apolares. Entonces, si son enlaces covalentes apolares, en este caso, ¿hay cargas parciales? No, solamente es No, apolar. Claro, y lo que íbamos a hacer en un inicio es ponerle carga parcial al carbono para el hidrógeno, entonces no, ahí no. Pero en el caso del carbono y el flúor, en el caso del carbono y el flúor, chicos, ¿cuál polar. es polar? Este sí es un enlace covalente del tipo polar, ¿sí o no? Y corroboramos, ¿cuánto es el flúor? 4, sí o no, su electronegatividad. Y del carbono, 2,5. 2,5. 2,5. Listo. Entonces es de 2,5 y en este caso el flúor es 4. Entonces la diferencia es mayor a 0,5. Entonces estamos hablando de un enlace covalente polar. ¿Quién tiene carga parcial positiva? Carbono. Carbono. El carbono tiene la carga parcial positiva y el flúor tiene la carga parcial negativa. Entonces la flecha va en dirección del flúor, ¿sí o no? Sí. Va en dirección del flúor. Listo, cuando nosotros lo llevamos a un plano, vamos a ver lo siguiente, que vas a encontrarse de esta forma, ¿cierto? Esta de aquí solamente la... Entonces pregunta, ¿el momento dipolar es cero o es distinto de cero? Distinto de cero. Listo, si es distinto de cero, ¿es una molécula polar o apolar? Polar. Es una Polar. molécula polar. Listo, si es una molécula polar y estamos viendo que sus enlaces covalentes, bueno, también son polares, entonces sí se dice se cumple lo que dijo Mambo en un inicio. Entonces ya estamos viendo de que no necesariamente si tiene enlaces covalentes polares es polar la molécula, sino que hay excepciones, como por ejemplo este caso en el tetrabromuro de carbono o de repente el CO2 también, el dióxido de carbono. Son excepciones a la regla, ¿no? Entonces, todo claro con respecto al desarrollo de este ejercicio. Sí, todo claro. Todo claro. Ya, a ver, denme un segundo. Ya, listo. Entonces voy a borrarlo, a ver, para poder terminar la reunión. Todavía no se vayan, denme un segundo, porque voy a explicarles algo breve, antes de cortar la reunión. ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Qué tal les pareció? A ver, coméntenme. ¿Se entendió todo? ¿Lo habían visto así los temas o de repente se les esclareció un poco más las ideas? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? A ver, por aquí me están comentando. Sí. A Muy veces didáctico. sí, es necesario explicarles bien, como yo la verdad que me hubiese gustado tener un profesor como yo ahorita estoy explicando todo con gran exactitud, porque a veces es confuso, ¿no? Tienes que tú recorrer a videos de YouTube, a leer libros. Yo les recomiendo que lean libros, sí, pero para en este caso, para poder llevar la preparación de química orgánica que estamos haciendo junto a Del Piero, estamos usando libros, ¿no? Y ya nosotros tenemos la parte más, por así decirlo, más forzada de poder, nosotros leemos los libros, leemos las diapositivas y en base a eso hacemos diapositivas. Lo que ustedes están viendo aquí son diapositivas que yo he hecho junto, bueno, en este caso son de mi autoría, yo los he hecho, Piero también ha hecho sus diapositivas propiamente, entonces no son diapositivas, son copia y pega de las clases de la universidad, de las diapositivas de la universidad, porque eso sería en vano, ¿no? Yo, ¿cómo les exigiría a ustedes que paguen ese servicio o que tengan un pago si voy a explicarles lo mismo que les explican los profesores o voy a copiar las mismas diapositivas? Esa no es la idea. Es por eso que nosotros hacemos diapositivas distintas. Estas diapositivas yo lo hago, bueno, distinto, conforme a una forma más didáctica de poder explicarles. Entonces, por ejemplo, nos ha faltado el tema de fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares, también de repente de un ejercicio y grupos funcionales orgánicos, que es lo último que veríamos ya y un poco apliquemos lo aprendido y con eso terminamos el tema, ¿ya? Entonces, lo que les iba a decir, chicos, es que tengo apuntadas todas sus participaciones. Creo que el Piero no se va a poder unir el día de hoy, por lo que veo, no lo veo en sala tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual creo que Del Piero me había dicho que él estaba trabajando ahorita. Entonces, lo que va a pasar, chicos, es lo siguiente. Voy a apuntar ahorita todas sus anotaciones, voy a grabar los chats de todos ustedes y de igual manera voy a ver quiénes han participado con micrófono. Creo que ahí han sido algunas personitas que han participado con micrófono. Entonces, voy a anotarlo y el día de mañana, quiero que estén atentos porque sobre todo ustedes quienes han participado, el día de mañana vamos a hacer el sorteo de las becas que han sobrado junto a Del Piero, ¿ok? El día de mañana sin falta yo les voy a comunicar por el grupo y necesito que estén ustedes porque lo que pasó la primera clase fue de que
La primera semana fue de que yo di clase junto, bueno, del Piero de un miércoles y yo de un jueves. Y cuando yo hice el sorteo, que fue al día siguiente, ganaron justo las medias becas las personas que más participaban, pero no se encontraban en la sala en ese momento. Entonces yo ahí coordinando con Del Piero y también coordinando con los chicos que estaban en ese momento, desistimos o elegimos que, o decidimos que esa beca, que si bien había ganado esa persona y no estaba, la perdía, ¿no? Entonces en este caso necesito que todos los que hoy día han estado estén el día de mañana. E igual de todas formas jalar a ustedes a más compañeros, igual no hay problema porque ellos también van a tener van a también entrar en el sorteo, pero de repente se preguntarán, pero ¿cuál es la diferencia? Si yo ya estoy, si yo estoy aquí, estoy en clase y con los que recién se agregan mañana, ¿cuál es la diferencia? Que ustedes van a tener más chance. ¿Por qué? Porque su nombre va a aparecer hasta 3 4 veces en la ruleta, entonces van a tener más chance de poder ser elegidos, ¿no? De repente de ellos va a aparecer una vez, pero el de ustedes va a aparecer triplicado o cuadruplicado. ¿Por qué? Por la participación que han tenido tanto en la clase de ayer como en el del día de hoy. Entonces, eso sobre todo, chicos, voy a yo apuntar sus participaciones y quiero sobre todo que estén el día de mañana, que yo voy a hacer el sorteo junto al Piero. Y bueno, sin nada más que decirles, pues que aprovechen si se ganan la media beca o si se ganan el cuarto de beca, va a ser excelente porque aquí vamos a desarrollar todos los temas de teoría, no solo de teoría, sino también de práctica. También tengo diapositivas de práctica donde, perdón, disculpen, creo que cancelaron. A ver. También tengo diapositivas de práctica, a ver, un segundo. También tengo diapositivas de práctica sobre los temas, entonces vamos a venir desarrollando eso junto a Del Piero, ¿no? Miren, estas son unas diapositivas de la tercera semana que ya venimos desarrollando. Entonces, eso sobre todo, chicos, que estén con nosotros en las clases y si tienen la oportunidad de poder llevar el curso con nosotros de química orgánica, pues mejor aún. Vamos a poder desarrollar todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Y eso sobre todo, chicos, que necesito su presencia mañana para que puedan de repente ganarse esa media beca o ese cuarto beca. Y de todas formas conversar, ¿no? Me pueden ustedes hablar a mí al privado, al chat privado, ya conocen mi número porque lo tienen en el grupo, y explicarme de repente de que quisieran acceder, de si hay algún descuento y algo, etcétera, ¿no? Igual de todas formas yo me voy a contactar a los que han ganado la beca el día de mañana para decirles si todos han aceptado ello. Ok, chicos, sin nada más que decirles, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana también a las 7 o de todas formas estaré comentando la hora para poder hacer el sorteo de becas. Tengan una buena noche, una buena siesta y hasta luego, chicos. Gracias, gracias por sus participaciones.